Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, permíteme decirte, permíteme cantarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo eres, Señor. Permíteme adorarte, levantar mis manos para alabar tu nombre. No hay nadie como tu Santo Jesús. Gracias, Señor. Y en este día yo quiero hablar sobre eso. He compartido esto y Dios puso esto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Abramos la ventana. Daniel capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 de Daniel 6. Vamos a tomar esto como la base. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Abramos la ventana. Las ventanas a veces se cierran. Y en nuestras vidas las ventanas se cierran por un sinnúmero de cosas. Las ventanas a veces se cierran por malas decisiones que nosotros tomamos. Malas decisiones que usted y yo a veces tomamos y la ventana se nos cierra. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha tomado decisiones que en vez de abrirse se cierra la ventana? Dice el hermano Rafael, y hasta las puertas se le cierran por malas decisiones. Las ventanas se nos cierran porque a veces recibimos presiones y no somos capaces de confrontar esas presiones. Presiones que vienen de afuera, gente que comienzan a atacarnos, situaciones que ocurren en nuestro alrededor y nosotros no somos capaces de enfrentarlas. Entonces las ventanas se nos cierran también por eso. Y debemos de tener muy en cuenta que el diablo siempre está tratando de cerrar nuestras ventanas. Siempre. Eso usted tiene que tomarlo muy en cuenta. El diablo siempre estará tratando de cerrar nuestras ventanas. La historia en que se basan los versículos que acabamos de leer hablan sobre este hombre prodigioso, Daniel, un hombre que había sido llevado esclavo a Babilonia. Y saben que la Biblia dice en los primeros capítulos de Daniel que él y otros eran como más sabios que todos los sabios que habían en Babilonia. Y como Nabucodonosor parecía que era un hombre sabio, los puso a ellos en lugares o en posiciones de autoridad. Yo no sé lo que habrá pensado Nabucodonosor cuando lo vio, pero
parece que sus ojos se encendieron y al verlo a ellos dijo, pero esto como que sabe más que lo que yo tengo. Entonces Nabucodonosor fue más sabio y lo puso en posiciones clave. Bajo la autoridad de Nabucodonosor, estos hombres hicieron prosperar el reino y muchísimas cosas pasaron. Cae Babilonia y entra otro imperio en escena, y aún allí en medio de otro imperio y otro emperador como el rey Darío, Daniel todavía sigue siendo hombre de autoridad. Dice que el reino de los medios y de los persas comenzaron a tomar una estrategia diferente. Y dice que el rey Darío puso sátrapas para gobernar todas las provincias que ellos dominaban. Y encima de esos sátrapas o gobernantes puso gente de autoridad que eran los que estaban por encima, 3 durante todo el reino. Y uno de ellos era Daniel. Wow, hasta dónde Dios lo había llevado. Estamos hablando no de un rey de Israel, estamos hablando de unos reyes paganos. De unos reyes que no le temían a Dios ni adoraban a Dios. Pero la gracia había caído sobre Daniel y hasta los incrédulos tenían que reconocer que en Daniel había algo diferente sobre todos los otros. Los versículos anteriores a lo que leímos nos dicen que el rey Darío estaba tomando como en cuenta poner a Daniel como el segundo en su reinado. Ya no iba a ser uno de los 3 gobernantes, sino que después del emperador, él pensaba que Daniel era la persona clave para dirigir todo el reinado. Y saben que la gracia que Dios había puesto sobre Daniel hizo que el rey Darío amara a Daniel. Lo llegó a amar. Oye, una pieza clave en mi mandato, siendo judío, siendo un esclavo de otra tierra. Sin embargo, el rey le tenía más aprecio a Daniel que cualquier otro que provenía de su propia tierra. ¿Qué hizo esto en los demás? Comenzó a causar celo. Oiga, qué cosa, cuando usted llega a una empresa y como que el jefe de una vez usted le cae en gracia al jefe, y los otros que han estado ahí durante tiempo como que no aumentan rápido, y usted que llegó el otro día comienza a crecer. ¿Qué va a pasar entre los compañeros? Daniel era un esclavo, no era del lugar, y de repente ahora el rey está pensando ponerlo segundo al mando. Y todos los sátrapas y todos los jueces, todos los gobernantes comenzaron a tener envidia y celos de Daniel. Dice que comenzaron la trama y comenzaron a hablar entre ellos a ver cómo podían atrapar a Daniel. Los versículos anteriores comienzan diciendo que hicieron de todo, pero no encontraron nada para poder usarlo en contra de Daniel. Nada. Wow. Estamos hablando de muchas personas que se habían reunido para buscar una vulnerabilidad en la vida de Daniel, pero no habían encontrado nada. Vamos a ver cómo gobierna. Vamos a ver si se roba algo. Vamos a ver si es injusto en algo. Vamos a ver si en su posición él sea así, pero en su casa es de otra forma. Y nada, todo daba igual. Un hombre íntegro como Daniel. Hasta que a alguien se le prendió el bombillo y dijo, ya yo sé por dónde lo vamos a agarrar. Ustedes no se han dado cuenta que ese hombre ama a su Dios más que todas las cosas. Por ahí es que lo vamos a agarrar nosotros. Pero ¿y cómo lo vamos a agarrar si no hay ninguna ley que prohíba que ellos adoren a su Dios? No te preocupes, que el rey el corazón del rey, nosotros vamos a manipularlo. Y fueron delante del rey y comenzaron a exaltarlo y a ensalzarlo. Oh rey, como tú no hay otro. Aquí en la tierra no hay otro como tú. ¿Quién tan grande como tú? Y dígame a ver qué hombre que comiencen a ensalzarlo no va a comenzar a subirse y a elevarse. Dígame a ver. Y yo me imagino cómo el rey comenzó a llenársele los pulmones de aire y su pecho comenzó a aventarse. Contento por eso. Y uno de ellos le dice al rey, rey, como tú eres tan grande, ¿por qué tú no haces un decreto ahí?
Y dice, durante 30 días nadie, ningún hombre en este reinado puede adorar a otro o invocar a otro que no sea al rey Darío. Para que tú veas lo grande que tú eres. ¿A quién no le gustaría eso? Entonces saben que a los hombres, a nosotros nos gusta la fama, nos gusta ser famoso o estar en la boca de muchos para bien. Nos gusta eso. La gente anda buscando dinero no para ser rico, sino para ser famoso. La fama es más que el dinero. Usted puede tener todos los millones del mundo y si nadie lo conoce, eso no lo satisface. Usted quiere que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo sepa quién es usted. Por eso la gente hace lo imposible. Por eso hombres millonarios son capaces de lanzarse a un cargo político buscando la presidencia, porque más vale el poder que el dinero. Si tengo dinero y no tengo poder, no tengo fama, ¿de qué me sirve eso? Esa es la cuestión del hombre. Y este rey, inflado por su ego, no pensó bien lo que los otros le estaban proponiendo y aceptó de una vez. 30 días, que todo el mundo solamente se dirija a mí y no se dirija a ningún otro. Firmó y dice que selló con su anillo, que fue algo que le pidieron. Rey, séllalo con el anillo. Porque en este imperio había una ley, que todo lo que el rey sellara con su anillo, ni el mismo rey podía desbaratarlo otra vez. Se hace el edicto y allí comienza el problema para Daniel. Nadie podía orar, ni hablar, ni pedir a otro que no fuera al rey Darío. Y aquí viene el impasse. Daniel había sido privilegiado con este imperio. Daniel había recibido todos los beneficios de este imperio. Daniel había recibido más de lo que otros que eran del lugar habían podido recibir. Pero su fidelidad no se le debía al rey de turno. Su fidelidad se debía a Dios nada más. Y él no estaba dispuesto a vender su fidelidad, su integridad, para complacer a un hombre. Así que cuando él supo del edicto, dice que entró a su casa, abrió las ventanas y comenzó a orar 3 veces al día, como él hacía, agradeciendo a Dios por todo. Mientras el edicto andaba buscando cerrar la ventana, Daniel abrió sus ventanas. Aleluya. Señores, abrir la ventana no es tan fácil como a veces nosotros pensamos. Para Daniel abrir la ventana, eso significaba que corría un peligro muy grande. Pero él abrió sus ventanas. No la abrió para desafiar a los hombres. La abrió porque era la costumbre de él. Oraba hacia Jerusalén buscando el templo de Jerusalén. Y como siempre lo hizo, abrió otra vez la ventana y se arrodilló. Y ahora oraba 3 veces al día, dando gracias a Dios como lo hacía siempre, dice la Biblia. ¿Cuál era la condena para aquellos que oraran a otra persona que no fuera el rey Darío? Se había preparado un foso con leones hambrientos para ser lanzado. Daniel sabía el peligro que él corría, pero no le importó, porque su propósito en esta vida era agradar a Dios. Como lo hacía todos los días, un día estos hombres que estaban acechando vieron que, pero él abrió su ventana y comenzó a orar. Y fueron corriendo donde el rey y le dieron la noticia al rey. Rey, mira, aquí hay uno que ha violentado tu decreto. ¿Cómo? Sí. Ha comenzado a orar a su Dios en vez de venir a ti. ¿Y quién es ese? Daniel. Yo creo que cuando le dieron el nombre, el corazón del rey, como que recapacitó y dijo, ay, ¿qué hice? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que durante toda esa noche no comió ni durmió, buscando la forma de salvar a Daniel del decreto. ¡Wow! El rey pagano estaba buscando la forma de librar a Daniel del decreto. Pero no había forma porque ya lo había sellado con su anillo.
Yo me imagino que buscó todos los asesores cercanos a él. Vamos a ver dónde hay la debilidad. En esta constitución que tenemos, ¿dónde está la debilidad para nosotros salvarle el pellejo? Pero no encontraron. Así que al otro día fueron los hombres. Rey, ya tú sellaste, hay que cumplir la palabra. Agarró a Daniel, lo llevó al foso de los leones. Y yo me imagino que con dolor en su corazón dijo: Daniel, el Dios que tú le sirves, que te salve de esta. No lo dijo burlándose. Yo creo que lo dijo con mucha sinceridad: que te salve de esta. Cometí un gran error y no he podido hacer nada para salvarte. El hombre clave del rey. Y dice que Daniel fue lanzado en el foso de los leones. La próxima noche dice que el rey tampoco durmió, pensando en el hombre que él había lanzado. Y que cuando ya el sol comenzó a levantarse, el hombre salió corriendo a ver si el Dios de ese joven había hecho algo. Y comenzó a llamarlo: Daniel, Daniel, el Dios tuyo te salvó. Aquí estoy, rey, no te preocupes por mí, yo estoy bien. Aleluya. ¿Saben? Pudiéramos pensar que los leones no eran feroces. Pero más adelante la Biblia dice que el rey agarró a esos que lo habían puesto en contra y lo lanzó. Y dice que antes de ellos tocar el suelo, los leones ya lo habían devorado. Sí que sí estaban hambrientos, pero Dios le había cerrado la boca. Y Daniel había dormido plácidamente en un foso lleno de leones. El rey sorprendido dice: no hay Dios como el de Daniel. No hay Dios como el de Daniel. Y dio otro decreto para que todo el mundo en el reinado adoraran al único Dios que había salvado de los leones a este hombre. Y a los otros los lanzó en el foso de los leones. La fidelidad de Daniel hizo que un rey pagano reconociera la grandeza de Dios. La historia es tremenda. Daniel abrió sus ventanas. Mientras la situación estaba buscando que Daniel cerrara las ventanas, Daniel abrió sus ventanas. Y Dios se glorificó grandemente en la vida de Daniel. Ahora, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Abriremos o cerraremos nuestras ventanas? ¿Qué usted está pensando? Al entrar a esta pandemia, que mucho se ha hablado de ella, mucha gente cerraron sus ventanas y comenzaron a dudar del Dios a quien le servían. Mucha gente comenzó a debilitar la relación que tenían con Dios. Cerraron sus ventanas. Mucha gente comenzó a gritar porque los templos se habían cerrado y ellos también cerraron sus ventanas. Mucha gente pensaron que no iban a mantener su fe firme porque ya no podemos ni juntarnos presencialmente en la iglesia, como decían, y cerraron sus ventanas. El año 2021 se avecina y pareciera que lo que trae no son cosas buenas. ¿Qué va a pasar en el año 2021? Si nada más fuera lo de la pandemia estaríamos nosotros tranquilos. Pero ¿qué están pensando las grandes autoridades de este mundo? ¿Qué está pensando el diablo hacer contra nosotros en este año 2021? ¿Cómo vendrán las cosas? ¿Vendrá la gran crisis económica que dicen que viene? Frente a todas estas interrogantes tenemos que preguntarnos: ¿y nuestras ventanas se abrirán o se van a cerrar? Mis hermanos, el mejor año que tuvo Daniel fue cuando fue lanzado en el foso de los leones. Fue el mejor año de Daniel. El 2021 para esta congregación será el mejor año que esta iglesia habrá tenido. El 2021 será nuestro año glorioso. En este 2021 veremos a Dios como nunca antes lo hemos visto. En este año 2021 las cosas saldrán mucho mejores de lo que han salido.
En este año 2021 la gloria de Dios estará con nosotros como nunca antes ha estado. ¿Qué significa esto? ¿Que no tendremos problemas? ¿Qué significa esto? ¿Que no seremos tentados? ¿Qué significa esto? ¿Que el diablo estará tranquilo sin molestarnos? No, todo lo contrario. Significa que el diablo estará más intranquilo buscando la forma de hacernos cerrar nuestras ventanas. Significa que las circunstancias serán peores que este año 2020. Significa que nosotros, nuestras vidas estarán más bombardeadas. Pero será el mejor año que habremos visto este 2021. A veces nosotros no entendemos esto y pensamos que la gloria de Dios se manifiesta cuando todo está tranquilo. No. Las mayores victorias, los grandes momentos que la historia ha visto la gloria de Dios es cuando hombres y mujeres son atacados por el mismo infierno. Daniel fue lanzado en un foso de leones y de allí hay un rey pagano diciendo: no hay Dios como el Dios de Daniel. Si no es lanzado al foso de leones, este rey nunca puede decir lo que dijo con su propia boca. Nunca iba a poder reconocer el poder que tenía el Dios de Daniel. Las tentaciones, las luchas, las pruebas y todas las circunstancias que el diablo pone en contra de nosotros será para ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Mientras más difícil venga la noticia, usted puede cerrar sus ojos y abrir su ventana, porque la gloria de Dios va a caer sobre nosotros. La gente comienza a gritar y a llorar, y la gente comienza a quejarse. No se queje, mis hermanos. Daniel no se quejó por el edicto. Daniel no estaba diciendo: ay, ¿qué han hecho conmigo? Daniel fue tranquilo a su casa y abrió la ventana y comenzó a orar. Sus ventanas se abrieron, y esa fue la clave para él ver a Dios glorificarse en su vida. 2021 puede ser el año extraordinario que nosotros podamos tener si abrimos nuestras ventanas. Me gusta que la Biblia dice: y 3 veces al día oraba Daniel. Posiblemente aumentó la dosis de oración. En medio de la dificultad es lo que nosotros debemos de hacer. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes cuando la situación se vuelve más difícil. No podemos. Tenemos que cambiar de estrategia. Tenemos que aumentar la dosis. Si antes oraba media hora al día, yo tengo que aumentar por lo menos 1 hora al día, porque tengo que orar más. Mientras más difícil la situación, más yo tengo que buscar a Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Siempre lo estaba haciendo y agradeciendo. No se estaba quejando. Dice: agradecía a Dios como él siempre lo hacía. Pero Daniel, tu vida corre peligro. Pero él estaba ahí: gracias, Señor, porque tú eres Dios y no hay Dios como tú. Gracias, Señor, porque no hay quien salve como tú. Aunque nuestra vida corra en peligro, tenemos que ser agradecidos todo el tiempo, porque es el plan de Dios que se va cumpliendo en nuestra vida, no el plan del enemigo. No, el enemigo solamente es una herramienta más que el Dios permite para él seguir glorificándose en medio de nosotros. La gente que llora cuando el ataque viene sobre su vida es porque no ha conocido a Dios todavía. Yo no he leído en el libro de Daniel que dijera que Daniel comenzó a rebelarse y comenzó a forcejear para no ser lanzado en el foso de leones. Pareciera que Daniel mansamente dijo: ahí es que tengo que lanzarme, ahí voy. Pero yo no voy a defraudar al Dios que me ha dado la salvación. Y después Dios glorificó su nombre en medio de la situación que estaba viviendo Daniel. Oh, mis hermanos, año 2021 es el año de la bendición. No porque el pastor lo está diciendo, sino porque al Dios que nosotros servimos nunca ha tenido un año malo. ¿Usted ha visto un año malo que Dios haya tenido? Siempre los años son mejores que el anterior en Cristo. No hay nadie que sirva a Dios que no pueda decir: el año pasado fue mejor que este. No. Siempre los años que vienen serán mejores que el que hemos dejado atrás. Porque el poder de nuestro Dios no se acaba, no tiene límite. Dios siempre se está glorificando. Por eso es que necesitamos enfocarnos más en Dios. Debemos de comenzar a hacer que las cosas ocurran por medio de nuestra oración.
Nuestras ventanas tienen que estar abiertas para que nosotros podamos seguir comunicándonos con Dios, pero también para que el mundo nos pueda ver que estamos creyendo en un Cristo vivo y lleno de poder. Si las ventanas no hubieran estado abiertas, la gente que andaban detrás de Daniel no se hubieran dado cuenta que Daniel seguía orando a su Dios. Es más, quizá algún cristiano le hubiera dicho a Daniel un consejo bueno: varón, yo te pido que cierre la ventana y ore tranquilo en tu casa, que como quiera Dios escucha la oración. Qué buen mensaje, qué buen consejo ese. Pero si la ventana hubieran estado cerrada, Daniel no hubiera sido llevado al foso de los leones y Dios no se hubiera glorificado como se glorificó en ese momento. Las ventanas se abrieron y por eso Dios comenzó a hacer grandes cosas en medio de ellos. Debemos de entender que nuestra seguridad no es lo primordial aquí. Lo primordial es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Como Pablo dice, sea por vida o por muerte. ¿Qué importa? Si he de morir, dice Pablo, yo voy a morir, no hay problema. Pero que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nuestros cuerpos. Es la necesidad que nosotros tenemos. Serle fiel siempre, sin importar las circunstancias del momento. Mis hermanos, vuelvo a repetir lo que dije ahorita. El año 2021 será un año extraordinario, pero eso no indica que no tendremos ataques. No, tendremos ataques más grandes. Mientras la venida de Cristo se acerca, los ataques serán más fuertes, pero asimismo la gloria de Dios será más grande. Mientras más la maldad se multiplique, mire, el amor de Dios se va a multiplicar mucho más todavía. Mientras más el ser humano quiera darle la espalda a Dios, la misericordia de Dios va a reabundar más y más, va a rebosar por todos lados. Debemos de creer en lo que Dios dice y no en lo que dice la circunstancia ni el momento.